Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente. No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos. Tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso. No es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre. Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de su oficina, de su vehículo, donde quiera que usted se encuentre. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Para mí es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy viernes ya, viernes fin de semana, donde prácticamente la gran mayoría de las personas trabajan hasta el día de hoy. Y nosotros le seguimos todavía mañana y otras actividades desde luego, pero hoy nuestra emisión hasta el día viernes. Ya retornaremos hasta la próxima semana, pero nos da muchísimo gusto que todos aquellos que se van a su descanso pues lo disfruten mucho. Hoy es viernes ya, 9 de agosto del año 2019, y la verdad que hay temas interesantes, lo de los partidos políticos, lo de Rosario Robles, las cifras delincuenciales de Andrés Manuel López Obrador. Sí, todo eso vamos a platicar en un momento. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, a ver, ¿cuál es la nota que recorre este país, a lo largo y ancho de este país? Un tema que a todos nosotros nos ha lastimado por muchísimos años, desde que los partidos políticos prácticamente reciben dinero del presupuesto, reciben dinero de nuestros impuestos. Miles de millones de pesos se generan durante el tiempo que no hay campañas, y más dinero cuando estamos en procesos electorales. Es cierto, lo de los partidos políticos ha sido un tema que pues quienes tienen el poder
pues utilizan a su favor. Así siempre ha sido. Durante muchos años el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el PRD en cada uno de sus ámbitos estatales donde han tenido gobiernos, pues utilizan los recursos que por concepto de prerrogativas les llegan a los partidos políticos. Los partidos políticos que son demasiados para este país, empezando por los tres primeros, luego tenemos el Partido Verde, el PT, ahorita tenemos ya por ejemplo a Morena, y estaba el PES, estaba un sinfín de partidos que teníamos aquí o que tenemos aquí en nuestro país, que hacen, siento yo, más complicada la democracia, porque de una u otra forma el voto se dispersa entre tanta gente y al final todos terminan haciendo lo que quieren sin que los ciudadanos tengan ya vela en ese entierro. Mire, lo de entregarle dinero a los partidos políticos siempre ha sido algo lastimoso para los ciudadanos. Sin embargo, parece ser que ha llegado el tiempo en que debe de haber conciencia por parte de los partidos políticos para dejar de estar percibiendo tanto dinero. Pero siento también que esto tiene que hacerse a través de una modificación, una reforma al artículo constitucional que habla acerca del financiamiento de los partidos políticos, y posteriormente que quienes son presidentes y que son que tienen un cargo dentro de los partidos se verán obligados prácticamente a acostumbrarse a recibir menos dinero. Hoy el presidente de la República pide un acto de buena fe que no va a existir porque hay muchísima diferencia. Se va a gastar en el presupuesto, ya está contemplado, son más de 5,000 millones de pesos. Es una enorme cantidad. De esos, 1,700 millones son para el partido Movimiento Regeneración Nacional, hoy en el poder. Luego sigue el PRI, luego sigue el PAN, el PRD, el Partido Verde, hasta sumar la cantidad de más de 5,000 millones de pesos. Una enorme cantidad, escúchelo usted muy bien, una enorme cantidad de dinero. Y, por ejemplo, el partido Morena ha dicho que están dispuestos a regresar parte del dinero. Los otros partidos han mantenido la boca cerrada porque es mucho menos de lo que reciben. El partido Morena acusa que ellos hicieron campaña sin dinero y que cuando recibieron fueron menos de 400 millones de pesos. Imagínense usted de qué tamaño es la democracia, qué tanto nos cuesta a nosotros la democracia en este país. El presidente llama a los distintos partidos políticos a que voluntariamente regresen el dinero. No hay un mecanismo, lo ha dicho también el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, no hay un mecanismo que los obligue a regresarlo, y en todo caso, en el caso, valga la redundancia, de regresarlo, ¿hacia dónde se iría? El presidente ha llamado al secretario de Hacienda a negociar precisamente, a bajar el presupuesto a los partidos políticos, porque de otra forma difícilmente se conseguirá. El presidente López Obrador instruyó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a que se reúna a que hable con los consejeros electorales y los líderes de los partidos políticos a fin de buscar un acuerdo para reducir
en un 50% las prerrogativas que reciben los institutos políticos. Le hace un llamado al secretario donde le solicita que se reúna con ellos y también con los dirigentes de los partidos para lograr un acuerdo conjunto. Y habla él de no descartar esta posibilidad. Al preguntarle sobre las negativas del PRI y del PRD a reducir sus prerrogativas, el presidente de la República señaló: a lo mejor cambian de opinión, o sea, vamos a ver, está empezando la convocatoria y a lo mejor sí se logra con los que voluntariamente lo hagan. El PRI le ha revirado muy duro al presidente de la República, porque usted recordará que fue en el 2017, si no mal recuerdo, ojalá me tengan el dato por ahí, cuando llegó aquel sismo que sacudió a la Ciudad de México, cobrando pues vidas humanas y destruyendo pues muchos edificios. Morena en aquel año creó un fideicomiso, dinero que usted aportaba, cualquier persona aportaba voluntariamente a una cuenta, y que hasta el día de hoy no sabemos en dónde quedó, porque en ese tiempo el propio Andrés Manuel López Obrador pidió la ayuda de la gente y no sabemos si eso que se constituyó en un fideicomiso realmente fue entregado a quienes padecieron este terrible sismo que sacudió a la Ciudad de México y que cobró muchas vidas y destruyó muchos edificios, muchas viviendas. No ha dicho nada el presidente, pero Movimiento Nacional, por ejemplo, le hizo un revire y le solicitó que si demuestra que realmente ese fideicomiso fue entregado a quienes sufrieron el sismo del 2017, ellos están dispuestos también a entregar parte de las prerrogativas que recibirán como partido político. Es lo que le dijo el partido Movimiento Ciudadano. El presidente señaló que va a reiterar el llamado todos los días porque se trata de obtener fondos para la educación y la salud. El propósito es bueno, es loable, pero nos deja serias dudas de un presidente que no ha demostrado en qué se gastó todo lo que usted o cualquier ciudadano aportó para la reconstrucción de la Ciudad de México. No lo sabemos hasta el día de hoy. El reto está lanzado, esperemos que lo aclaren. No es presionar a nadie, dice el presidente, es voluntario, pero hay que hacerlo público y transparente. ¿Quién es quién en la congruencia? ¿Quién es quién en ayudar al prójimo? Yo creo que se hará mucho con ese dinero, pero también es importante aclarar que no hay un mecanismo que lleve una ruta voluntaria, entre comillas, que en caso de hacerlo sepamos hacia dónde va a ir a parar toda esa enorme cantidad de dinero. Jacob Polensky, la dirigente nacional de Morena, ha dicho que están dispuestos a entregar prácticamente el 50% de su financiamiento, de su prerrogativa. Lo cierto es que hasta el día de hoy no tenemos una ley que así lo obligue o lo mandate. Hay la voluntad al menos de Morena, no les preocupa, tienen a un presidente de la República que les puede financiar por otro lado. El problema son los demás partidos políticos que no están de acuerdo. Estamos hablando de más de 5,239,651 pesos. La cifra esta que les digo que va a ir a los partidos políticos se integra por los siguientes rubros: actividades ordinarias, actividades específicas, franquicias postales y telegráficas. Morena va a recibir más de 1.700 millones de pesos
el PAN 950 millones de pesos, el PRI con 896 millones de pesos, el PRD 445 millones de pesos, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y PT recibirán alrededor de 426 millones de pesos. Dichas cifras, desde luego, pueden tener alguna variación en caso de que alguna organización de ciudadanos obtenga el registro ante la autoridad como nuevo partido político. Entonces esa cantidad se tiene que repartir. Si hay otro partido político, pues tendrán que ajustar a los otros de tal manera que reciba también recursos públicos. Cada año se presentan las cifras que corresponden al financiamiento o a la asignación del financiamiento público de los partidos, que inicia siempre con una discusión sobre si el monto de recursos es excesivo o no. Esa discusión siempre la hemos tenido. Digo, los partidos políticos, nuestra discusión y nuestro sentir es que no debe de haber dinero para ningún partido político. Debe de haber un financiamiento privado, pero también ha llamado el presidente del Consejo Electoral, el INE, el consejero presidente, que si no hay recursos para los partidos políticos, prácticamente buscarán dinero ilegal. Y cuando le digo ilegal, le estoy hablando del bajo mundo, del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Así, de ese tamaño. Bueno, en la Constitución, en su artículo 41, la que establece la fórmula que determina los montos y la ley obliga al INE a asignarlos, ahí está, y sobre ese artículo constitucional es donde se tendría que trabajar. Porque la verdad, de otra forma difícilmente podrían obligarlos, aunque los partidos políticos ahorita están siendo más observados, y desde luego quien no lo haga seguramente tendrá una percepción negativa en los ciudadanos. Es decir, hacerlo pudiera traerles un beneficio electoral. El no hacerlos, pues sería todo lo contrario, porque el ciudadano está observando. Es el momento en que el partido Morena pone las cartas sobre la mesa y está siempre puyando por ver quién quiere realmente servir sin aprovecharse de los recursos públicos, aunque ellos, repito, el gobierno federal tiene acaparado todos los programas y tal pareciera que los está utilizando también a su favor, ¿no? Porque así lo vemos, al menos acá por la zona sur de Veracruz. Bueno, eso es que el financiamiento público de los partidos políticos, la formulación de la asignación del financiamiento público se encuentra redactada en la Constitución de la siguiente manera: el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Tiene que ver con todos aquellos que están empadronados, que tienen credencial de elector y que están registrados, pues, ¿no? Aunque aquí hay que ver que mucha gente ya falleció y también, pues, no se les ha dado de baja, ¿no? Hay mucha gente que ya murió. Yo le puedo asegurar que son miles, millones quizás, que han fallecido y que nadie ha tenido, pues, los familiares o hacérselo saber a la autoridad, o no sabemos si la autoridad pide datos al registro civil para actualizar su padrón, no lo sabemos tampoco, porque en esto tiene que ver mucho el que usted y yo estemos empadronados, que tengamos una credencial de elector. Eso tiene que ver mucho, y tiene que ver mucho
también el hecho de que si no han sido dados de baja aquellas personas que han fallecido, pues también repercute en el financiamiento público, en la cantidad que reciben. Bueno, así están las cosas. Así que lo que se necesita es una ley, se necesita reformar la Constitución en su artículo 41, que habla precisamente de la asignación del financiamiento público hacia los partidos políticos. Es lo que le podemos decir si la discusión prácticamente se centra en lo elevado de los montos que recibirán los partidos políticos. Hay que darle una nueva bienvenida, pues esta se ha vuelto una constante en el debate público, académico y parlamentario. De hecho, en la última década se han presentado diversas iniciativas de reforma constitucional que proponen reducir el financiamiento público de los partidos políticos, incluso al extremo de eliminarlo. Lo ideal sería que se eliminara, pero bueno, así están las cosas, no se ha hecho nada al respecto. Bueno, ¿qué otro tema le quiero comentar? Bueno, usted se enteró el día de ayer de la comparecencia de Rosario Robles ante un juez de control federal, precisamente acerca de la denuncia que existe sobre la estafa maestra. Usted lo recordará y lo recuerda muy bien. Rosario Robles Berlanga, quien fue jefa de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue presidenta nacional también de la ciudad, del PRD, fue dirigente nacional. Parece ser que también tendrá que enfrentar la justicia, o está enfrentando la justicia, por delitos que le está imputando la Fiscalía General de la República. Y bueno, Rosario Robles ayer compareció ante un juez federal, se difirió la audiencia, se busca tener más pruebas, prácticamente le imputaron algunos delitos. La Fiscalía General de la República tenía preparado un as bajo la manga, es lo que hoy se habla de este tema de Rosario Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano del exgobierno o del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Este as bajo la manga lo tenía, dice un medio de comunicación a quien estamos leyendo el día de hoy. Dice que la Fiscalía General de la República tenía un as bajo la manga en contra de Rosario Robles, y este as consiste en demostrar que la ex funcionaria federal supo de los presuntos desvíos de la estafa maestra desde el 2014 y no los detuvo. El testimonio de dos testigos clave y 12 oficios que la Auditoría Superior de la Federación le envió para avisarle sobre las irregularidades. Es decir, si sabía lo que estaba existiendo, si le compete o no le compete investigar, como mínimo debió haber alertado al departamento encargado precisamente de haber llevado los convenios o haber llevado transferencias de recursos públicos a universidades, porque fue una triangulación de alto calibre entre varias empresas. Bueno, Rosario Robles prácticamente es la primer exsecretaria de Estado en enfrentar un citatorio judicial por lo de la estafa maestra.
el sistema de corrupción revelado por Animal Político, que fue el primero que sacó a la luz pública todo esto, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que involucró a 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades públicas y 186 empresas para desaparecer recursos públicos. La Fiscalía buscó imputar a Rosario Robles del delito de ejercicio indebido de la función pública, gracias al testimonio de 2 exfuncionarios de la Sedesol y Sedatu, quienes aseguraron haber avisado a la exfuncionaria de las irregularidades del 2014, primero de forma verbal y después por escrito. Y aún así, doña Rosario Robles no hizo nada, y esto la verdad, a pesar de que no son delitos graves, pues puede existir la vinculación a proceso, está latente, y aunque lo enfrente en libertad, tendrá que demostrarse aún su inocencia, porque entonces estaríamos hablando de que hay indicios claros y precisos de que ella cometió el delito de ejercicio indebido de la función pública. También los testigos relataron un encuentro con el ex auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en junio del 2014, funcionarios de la Sedesol y la entonces secretaria Rosario Robles. Hubo un encuentro. Seguramente don Juan Manuel Portal le dio a conocer a doña Rosario Robles, y recuerdo que en 2 o 3 entrevistas que le hicieron al señor Juan Manuel Portal, alertó sobre este problema y alertó también sobre lo de Javier Duarte Ochoa. Y yo incluso me acuerdo que Juan Manuel Portal dijo, cuando le preguntaron acerca de Javier Duarte Ochoa, si estaba desviando los recursos o se estaban extraviando, o que si estaba trabajando mal con los recursos federales, dijo que sí, e incluso dijo que debería de estar en la cárcel. Yo lo recuerdo perfectamente, quizás usted también, pero Juan Manuel Portal alertó a las autoridades en su tiempo, alertó al propio presidente de la República sobre los manejos ilícitos, irregulares, corruptos de Javier Duarte de Ochoa, y alertó también sobre lo de la estafa maestra que hoy mantiene a Rosario Robles con un pie en la cárcel, así de ese tamaño. Bueno, del Portal, después de que Juan Manuel Portal le informara del abuso de la dependencia sobre efectuar licitaciones para contratar proveedores, o sea que no licitaban, las entregaban directamente, y en su lugar hacer convenios con universidades, y el presunto desvío de recursos públicos, Rosario Robles dio por terminada la reunión de manera abrupta, según los testimonios. O sea, no le gustó. El auditor le dijo: oiga, usted está asignando todo esto de una forma directa, eso no está bien, las licitaciones deben de ser públicas, pero ella no lo hacía así, y en su lugar pues hacía convenios con universidades directamente, porque la Secretaría de Desarrollo Social pudo haber contratado una empresa que le solicitaba a una universidad algún servicio, y la Secretaría de Desarrollo Social pudo haber contratado a esa empresa y supervisar que hiciera esa obra o ese servicio que se estaba solicitando. No lo hacía así Rosario Robles, a pesar de que se lo dijo el auditor general, y prefería hacer los convenios directamente con las universidades. Hay 12 oficios enviados a Robles en 2015 por parte del área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, en la que le informó sobre los pliegos de observaciones, es decir, listado de irregularidades detectadas en la Sedesol. Todo esto demuestra, según la Fiscalía, que Robles tuvo pleno conocimiento del esquema de desvío, y no solo no avisó al presidente Enrique Peña Nieto, su jefe directo,
sino que no hizo nada para detener las irregularidades que causaron un probable y grave daño a la hacienda pública federal por 5.073 millones de pesos. Así que está cañón lo que pasa con Rosario Robles, ¿no? Carlos Loret dice que a la detención de Juan Collado, más como pivote de la mafia del poder que como criminal consumado, se suma en este periodo lo de Rosario Robles. La fiscalía filtra que la quiere vincular a proceso por la estafa maestra, y sí, van por ella y reviven, vaya ironía, dice Carlos Loret, reviven su denuncia contra Carlos Ahumada por extorsión. Usted se preguntará quién es Carlos Ahumada. Carlos Ahumada fue, ¿cómo se puede decir? El amante, el querido, el amorío de doña Rosario Robles cuando fue jefa de gobierno, un empresario argentino, ex dueño del equipo de fútbol Leones, contratista de la Ciudad de México, el mismo que grabó al señor de las ligas, René Bejarano, aquel personaje que se embolsaba, cuando la maleta ya no cerraba, se embolsaba los fajos de billetes en el saco. René Bejarano, el señor de las ligas, que hoy le maneja los programas sociales a Andrés Manuel López Obrador, exdiputado local que estuvo en la cárcel, es el mismo que Carlos Ahumada grabó cuando hubo una trama para desaforar y enjuiciar a López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Rosario Robles mantuvo un romance, una relación sentimental con el argentino Carlos Ahumada, quien estuvo en la cárcel, y Carlos Ahumada denunció que él le había prestado dinero al Partido Revolucionario, al Partido de la Revolución Democrática, cuando precisamente Rosario Robles era dirigente nacional. Y esas cosas de la vida, vaya ironía, dice Loret, su denuncia contra Carlos Ahumada la reviven en este momento. Son ironías, pero no son casualidades. La política no tiene casualidades, de eso tengo la plena seguridad. Y bueno, y para colmo, pues van en contra de Carlos Ahumada también, ¿no? Este señor, Carlos Ahumada, creo que estuvo como unos 2 o 3 años en la cárcel, salió, y ahorita creo que esa denuncia que tenía Rosario Robles en contra de su ex amor, a quien le escribía unas cartas de verdad, si usted las leyera en el libro Derecho de Réplica de Carlos Ahumada, si puede usted, léalas, ahí están las cartas que le enviaba Rosario Robles a Carlos Ahumada. Pero bueno, al final Rosario Robles terminó denunciando por extorsión a Carlos Ahumada. Ahorita reviven eso, van otra vez sobre Carlos Ahumada. Digo, esto está de telenovela, de verdad, en serio, porque la política no tiene casualidades. Ya lo de Juan Collado, ya lo hemos analizado, tampoco es una casualidad. Son muchas cosas que están sucediendo, precisamente lo detienen cuando ese día renuncia Carlos Ursúa, ¿no? Lo de Juan Collado, detienen a Juan Collado y había renunciado por la mañana, un día anterior, Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda. Ahora llaman a Rosario Robles y reviven la denuncia que tiene en contra de Alejandro Ahumada, o Carlos Ahumada, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, sí, Carlos Ahumada. Bueno, López Obrador balconea, no con mucha claridad, a Vicente Fox como deudor fiscal, no se defiende, no lo niega, y Collado, abogado y operador central de Carlos Salinas de Gortari, amigo de Diego Fernández de Ceballos, Ahumada, Rosario y hasta rasponcito a Fox, dice Carlos Loret. Todos relacionados con el videoescándalo del 2004. Lo suyo no es la venganza, afirma el presidente, pero fíjese usted muy bien, Carlos Loret de Mola
nos da a entender que los mismos que fraguaron aquel video del que le acabo de comentar en contra de René Bejarano para hundirlo a él cuando era jefe de gobierno, precisamente ahorita están saliendo nuevamente a la luz pública y dice Andrés Manuel López Obrador: lo mío no es la venganza. Nada más, pero nada menos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos Ahumada, Rosario Robles, Salinas de Gortari, Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos. Aquellos que fraguaron el complot que le llamaba Andrés Manuel López Obrador para desaforarlo, son los mismos que hoy unos están en la cárcel. Es Juan Collado. Y ahorita Rosario Robles puede pisar la cárcel también, aunque los delitos no son graves. Salinas está siendo severamente cuestionado. Carlos Ahumada revive una orden de aprehensión en su contra, o sí, una denuncia en su contra precisamente por Rosario Robles. Diego Fernández de Ceballos, que se mantiene como analista en una estación de radio, se mantiene un poco al margen, sin embargo es también una persona muy entrona, ¿no? Y no se ha dejado. Pero lo suyo, dice López Obrador, no es la venganza. ¿Cómo la ve? Bueno, así que todos estos personajes pareciera ser que son parte de aquella maquinación, o de esta maquinación que surge desde el Palacio Nacional, donde está Andrés Manuel López Obrador, para cobrar saldos políticos pendientes, así de ese tamaño. Muy enrarecido el ambiente. Pareciera ser que López Obrador va a cobrar venganza contra estos tipos, y si tenemos un presidente vengativo, pues difícilmente lograremos la paz, porque la paz no la hemos encontrado desde hace muchos años, y ahora con un presidente belicoso, pues tampoco. Y cuando hablamos de paz, déjeme decirle que es lo que menos tenemos en este país. Ya supo usted, cambiando un poquito de tema, ya supo usted, seguramente sí, lo que está viviéndose allá en Uruapan, Michoacán, donde pues se encontraron pues 19 cuerpos colgados, otros regados. Ya no le digo cómo estaban, pero lo dejo a su imaginación. Son 9 personas colgadas, 7, pues, imagínese usted cómo estaban, en cuántas partes estaban divididos, y 3 embolsados. Urge apoyo federal para reforzar la seguridad allá en Uruapan, Michoacán. Uruapan tuvo un amanecer de terror y violencia. Ayer nos enteramos de esto. Abajo de ese puente, irónicamente también, hay un vendedor de hot dogs que se pone muy de madrugada. Ojalá tengamos por ahí la foto de este señor que pues llega a vender sus perritos calientes y se encuentra con este espectáculo. ¿Quién va a ir a comprar? Era de madrugada, dejaron un cartelón ahí, una manta, y pues es la disputa de los cárteles de la droga en este triángulo también muy importante, donde hay un puerto internacional en Michoacán, ¿no? Bueno, 19 personas fueron asesinadas, algunas estaban colgadas, otros tirados ahí, otros embolsados. La primera escena de terror se encontró a las 5:20 horas en un puente vehicular, extrañamente nadie se dio cuenta, ubicado en la esquina de Boulevard Industrial y Libramiento Oriente, donde pendían los cuerpos de 9 personas. A esa misma hora, 7 cadáveres más estaban esparcidos a 1 kilómetro de distancia. Además, los cuerpos de otras 3 personas fueron encontrados en otro punto de la ciudad dentro de bolsas de plástico. Total, 19. Así como lo oye usted, 19 cuerpos los que tenemos que se encontraron ahí. Un trabajador del volante dice que como todos los días empieza a laborar desde las 4 de la mañana,
cuando circulaba sobre el libramiento Oriente, vio movimiento fuera de lo común para esa hora y cuenta que no sabía si detener la marcha o seguir adelante. Es la escena del terror que estamos viviendo el día de hoy. Uruapan, o el horror que no para, las cifras de Andrés Manuel López Obrador que no se detienen, las ejecuciones, el dominio de las plazas, el control de ellas, y balazos y más balazos, ejecuciones y más ejecuciones, mensajes y más mensajes, y un presidente que aún y con toda y su Guardia Nacional no logra detener al crimen organizado. Uruapan se despertó el jueves con un carnaval de muerte, escribe Alejandro Ope. Cadáveres seccionados con señas de salvaje tortura, colgados. Ya no le reseño más todo lo que se dice, pero imagínese usted la crueldad con que se tratan estos criminales. Es terrible, lo más terrible que se pueda usted imaginar. No habíamos visto una masacre así del crimen organizado desde aquel año 2011, cuando a Javier Duarte de Ochoa le fueron a tirar 35 cuerpos allá en Veracruz, Boca del Río. Usted lo recordará, fueron 35 cuerpos. Ojalá por ahí tengamos ese dato, esa foto que pues dio la vuelta al mundo también. 35 cuerpos, no habíamos sabido de otro hecho igual. Ayer fueron 19 cuerpos los que se encontraron, y los que se han venido o se siguen encontrando, con uno de los estados en Michoacán, de los más salvajes, de los más horrorosos, de los más escalofriantes. Veracruz tampoco escapa a ello. En Veracruz también estamos muy mal, y en Veracruz la situación del crimen organizado no cesa por ningún lado. De eso le voy a platicar en un momentito más, que regresemos de un corte comercial. Gracias por estar con nosotros. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias.